Muy buenas noches. En este caso, tengo el placer de estar ante los siguientes participantes. Primeramente, en este foro tenemos a José Antonio Campo Gaviria, quien es un economista y político colombiano. También tenemos al famosísimo John Williamson, profesor y economista británico que a la vez coincide de forma perfecta con el tema que vamos a hablar esta noche. También tenemos a Joseph Eugene Stiglitz, economista y profesor estadounidense. Y por último, tenemos a Giovanni Arrighi, economista y sociólogo italiano especializado en economía política. Muchísimas gracias para todos por ser partícipes en este caso. Y el tema que vamos a hablar en esta ocasión es el tema del consenso de Washington. Será un foro en el cual vamos a hacer una serie de preguntas, las cuales cualquiera de los participantes tiene la oportunidad de responder. Solo levante la mano y yo con gusto me dirigiré a ustedes. Ok, empecemos. Primera pregunta. ¿Qué fue el Consenso de Washington de 1989? Perfecto. Giovanni Riggi, por favor, háganos el favor de darnos un punto de vista acerca de eso. Buenas tardes, compañeros. Respecto a la primera pregunta, ¿qué es el Consenso de Washington de 1989? Me gustaría mejor dicho, iniciar con el concepto para que podamos tener una mejor comprensión. Y en realidad se conoce, mejor dicho, como un conjunto de recomendaciones políticas económicas formuladas a principios de los años 90. Este consenso se dio después de la década de los 80, cuando Latinoamérica estaba pasando por una crisis del petróleo. El petróleo estaba sumamente caro y los países latinoamericanos tenían una deuda externa. Lo que quería decir es que esta crisis se produjo gracias en realidad a que saldar las deudas era 7 veces más caro porque era en dólares y ellos pues tenían sus monedas nacionales. Así se produjo y dio paso al Consenso de Washington, que fue en 1989. Perfecto, muchísimas gracias, señora Riggi. Ahora, vamos a la siguiente pregunta que se llevará a cabo esta noche. ¿Hacia qué países iba dirigido dicho consenso? Perfecto, José Antonio Campo Gaviria. Por favor, vaya y conteste esa pregunta, con gusto la escuchamos. Muy buenas noches, compañeros. Pues bueno, dicho consenso iba dirigido hacia la región latinoamericana y su objetivo era brindar ayuda para que estos países pudieran salir de la crisis que se generó en los años 80, ya que fue un periodo de tiempo bastante difícil donde se enfrentaron a un estancamiento económico debido a los elevados precios del petróleo y el aumento de la deuda externa. A raíz de estos motivos, países latinoamericanos, como en el caso de Brasil, Argentina y México, se vieron forzados a deber el pago de la deuda. Cabe destacar de que no todas las políticas económicas eran reformas sustanciales para la región latinoamericana y cada país tenía necesidades diferentes. Por lo tanto, cada uno requería de diferentes políticas según sus condiciones económicas. Muchísimas gracias por su valioso aporte. Ok, tercera pregunta. Antes de llegar a esto, siempre he considerado importante. Era Fukuyama quien mencionaba de que después de la caída del muro de Berlín, que fue en el caso de que Estados Unidos se consideró como victorioso de que la historia había terminado, pero la historia de Estados Unidos solo había comenzado, ya que es basada en una hipótesis de problema, en donde el conflicto es necesario como tal. Por lo cual, dicha teoría siempre es necesaria que hayan diferentes tipos de mecanismos internacionales que influyan en este proceso, sobre todo cuando es neoliberalismo. En ese caso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los organismos internacionales que influyeron en este tipo de consenso? Perfecto. Profesor Joseph Stiglitz, por favor, hágame el favor de contestar esa pregunta. Gracias. Muy buenas noches a todos. Respecto a la pregunta de cuáles fueron los organismos que influyeron en el Consenso de Washington de 1989, específicamente en el mes de noviembre, tenemos que se destacan al Banco Mundial y hay algo muy importante que destacar.
el Banco Mundial, cuyo mayor accionista era Estados Unidos, tenía mucha relación económica y por lo tanto prioridad para ellos era el desarrollo económico de Latinoamérica para pagar la deuda externa. El otro organismo multilateral que tenemos en el consenso es el Fondo Monetario Internacional, que este Fondo Monetario es patrocinado y mayor accionista es el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, el cual es uno de los principales impulsores como instituciones prestamistas, y a Estados Unidos, como muchos lo proclamaban, le convenía muy bien que estos países pagaran su deuda externa a cualquier costo. Y estos eran algunos y los principales organismos multilaterales cuyo propósito es prestar servicios financieros, los que influyeron en el consenso. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Stiglitz. Ahora, teniendo en cuenta de que tenemos una oportunidad bastante única en este foro, tenemos a la persona que dio inicio a los 10 puntos del consenso de Washington, al profesor John Williamson. Por lo cual, esta pregunta va dirigida a usted, profesor. Teniendo en cuenta lo que mencionó sobre los puntos, ¿cuáles fueron las políticas implementadas a partir del consenso de Washington, profesor? Claro, buenas noches a todos. Es un placer estar este día acá compartiendo con ustedes. Me parece un espacio de un enriquecimiento en el tema, pues, de conocimiento. Y pues me gustaría iniciar comentando lo siguiente, abonando a lo que anteriormente los expertos ya habían comentado, claro, que pues la década de los 80 para América Latina no fue una época muy próspera, puesto que la experiencia del proceso inflacionista que generó la primera crisis del petróleo llevó a adoptar políticas pues sumamente restrictivas, y las autoridades de Estados Unidos consideraron que para evitar la inflación había que restringir el incremento de la masa monetaria en circulación en ese momento y pues aumentar el precio del dinero, ¿no? Del dólar, mediante la subida de algunos tipos de interés. Ahora, como ya mencionaban anteriormente, pues obviamente la deuda aumentó y se estima que aumentó en un 7% aproximadamente, más de lo que los países habían adquirido al inicio. Entonces, a partir del consenso de Washington, pues el futuro de América Latina yacía en la combinación de políticas de liberalización y estabilización que impulsaran el crecimiento económico. Esto es lo que se buscaba en un inicio. Es por ello que a principios de los 90, pues la mayoría de los países de la región, incluyendo muchas de las economías más pequeñas de América Central y del Caribe, abrieron su comercio al exterior, pues recortando también el déficit presupuestario y vendiendo activos del Estado, incluyendo también muchas empresas de servicios públicos. Las privatizaciones y la reducción de las tasas de intereses en los Estados Unidos entre el 90 y el 91 fomentaron una ola inversionista en la cartera de los más grandes mercados de valores, en este caso de América Latina. Y pues a raíz de esto se implementaron ciertas políticas económicas, entre algunas de ellas, pues creo que fue la más fuerte, la privatización, ¿no? Muchos servicios o productos pues pasaron a ser manejados directamente por el gobierno a empresas privadas, con el fin de impulsar la economía hacia un nuevo rumbo, porque se creía que la empresa privada podría administrar mucho mejor las finanzas que el gobierno. Y pues dejaron de lado el modelo de sustitución de importaciones para abrirse paso a un mercado exterior más globalizado y mucho más grande. Por supuesto que aunque no está del todo mal, también tuvo ciertas desventajas. Chile, por ejemplo, aplicó políticas similares a las del consenso de Washington, perdón. Sin embargo, el modelo chileno no fue atractivo para el resto de países latinoamericanos, puesto que en ese entonces estaba bajo un régimen de carácter dictatorial. Cabe mencionar, pues, que el fundamento teórico en un inicio del consenso de Washington era la teoría económica neoclásica y el modelo ideológico y político del neoliberalismo. Y es por ello que una de las características del modelo chileno consideraba que el Estado
era un factor que dificultaba que el sector privado generase crecimiento. Por ello, la década de los 90 ha sido para América Latina la de la instauración del neoliberalismo, a partir de las reformas de política económica, pues del denominado Consenso de Washington. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor Wilson. Ahora bien, vamos llegando a las últimas dos preguntas que tendremos en este foro. Para empezar en ellas es, primeramente, y amaría que pudiera ser respondida en dualidad, que dos de nuestros participantes pudieran dar dos opiniones, una después de la otra, por favor. Primeramente, ¿qué hizo México para pegarse al Consenso de Washington? Claro, a esa pregunta sí me gustaría abonar un poco más. Pues México, para comenzar, se adhirió a las políticas del Consenso de Washington durante la década de los 90. El TLCAN fue la cereza del pastel en ese momento, fue la gran estrategia, ¿no? Ya que se consolidó el modelo neoliberal y acerrojó la suerte de la economía mexicana al desempeño de la economía de Estados Unidos, puesto que siempre, pues México se ha conocido como el conejillo de Indias de Estados Unidos. Los principales cambios que se dieron en México, digamos, en esa época, en los 90, y que condicionaron el rumbo de la economía mexicana fueron el programa de estabilización, o como se llamaba el pacto, la renegociación de la deuda externa en el marco del Plan Brady y la firma del TLCAN, y el proceso acelerado de privatizaciones que provocó una recomposición profunda de la oligarquía dominante. Entonces, en resumidas cuentas, podríamos decir que posteriormente, luego de la crisis de la gran deuda, donde México fue uno de los mayormente afectados, con el fin de poder recuperarse, trató de implementar ciertos planes que se derivaron en 3 fases. Para comenzar, por ejemplo, con la primera fase se lanza el pacto, el programa de estabilización heterodoxo, que más tarde sería replicado también por Brasil, llamado en Brasil el Plan Real. El pacto estaba basado en la concentración de precios y salarios, pero sobre todo a través del uso de tipo de cambio como ancla inflacionaria. Fue un programa exitoso, a diferencia de programas de choques anteriores experimentados en otros países latinoamericanos. Como un ejemplo, o mejor dicho, en cifras, la tasa de inflación bajó de un 159% que estaba en 1987, antes del Consenso de Washington, a 51,7% en el 88, y luego en el 89 se llegó a reducir hasta el 19,7%. Finalmente pudo ubicarse en niveles de un solo dígito, en 8% en el año del 93. La segunda fase, pues básicamente fue el Plan Brady. Consistió en la renegociación de la deuda externa. Esto a raíz del gobierno del señor Salinas Gortari. El Plan Brady, pues lo que permitió fue reducir el principal y aligerar el pago de intereses, pero sobre todo junto con la inflación de proceso de declinación. Elevó las expectativas de los actores involucrados en la reforma neoliberal, y pues que era el Plan Brady en su momento, una estrategia adoptada en el 89 y a principios de los años 90 para reestructurar la deuda contraída con los países en desarrollo con bancos comerciales, en el contexto que se conoció como la crisis de la deuda latinoamericana. Y pues finalmente, para terminar, sobre la tercera fase, que fue la negociación o la suscripción del TLCAN, el cual entró en vigor en el 94, luego de firmado el Consenso de Washington. Pues el TLCAN, que en resumidas cuentas es una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los 3 países. Visto en perspectiva, el TLCAN pues tiene ventajas y también muchas desventajas, entre ellas que no ha beneficiado a la mayoría, ni mucho menos a los sectores que no están asociados al comercio exterior. Y adicional, pues ha deteriorado el mercado interno, ha conducido a la desindustrialización y el cierre masivo de empresas nacionales, así como al desempleo, y erosionó el bienestar de la población mexicana.
pero pues quizás el objetivo estratégico más importante del Telecán, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano, era que la firma de este tratado convirtiera en ley jurídica elementos constitutivos de las políticas neoliberales, lo que aseguraba su irreversibilidad y cerraba el paso a cualquier tentativa populista. Y pues obviamente bajo este modelo neoliberal, México se convirtió en una potencia exportadora de manufacturas, la mayor de América Latina, por así decirlo, y abrió su economía como ningún otro país del continente. No obstante, el crecimiento espectacular de las exportaciones y los resultados en materia de crecimiento económico y empleo fueron un tanto mediocres, ya que el crecimiento sustentado en el ahorro externo resultó efímero y por tanto pues no se considera que fue un sostenible en el tiempo. Gracias. Gracias a usted, profesor. Me parece excelente el aporte que ha hecho. Muchísimas gracias por el mismo. Me parece muy completa en lo que ha mencionado con respecto a la pregunta número 5. Por lo cual, considero imperativo pasar a la siguiente pregunta. Bueno, la última pregunta de este foro. ¿Cómo se aplicaría la teoría de la dependencia con las políticas implementadas a partir del Consenso de Washington por el Estado mexicano? Nuevamente, si se tuviera la oportunidad de poder ser una dualidad en respuestas, sería maravilloso. Te doy la palabra. Profesor Antonio Gaviria, Ocampo Gaviria, por favor, continúe. Bueno, es preciso resaltar que el estancamiento económico y desigual surge cuando cierto grupo de países de América Latina tiene su economía condicionada por el desarrollo y la expansión de la economía de los países industrializados a los que están sometidos. Por lo tanto, la economía de los países desarrollados crece y se fortalece cada vez más, mientras la economía de los países subdesarrollados, en este caso los países de América Latina, cada vez se ven más frágiles y débiles debido a la falta de estrategia de crecimiento implementada por cada uno de los países. Sumando a esto también el hecho de que en esa época se desataron una serie de conflictos internos en varios países latinoamericanos, expandiendo aún más la crisis y generando así pocas posibilidades de crecimiento de estos pueblos, ya que fueron pocos los resultados que fueron realmente visibles debido al endeudamiento externo creciente que hubo. Pues entonces los países industrializados ejercieron mayor control y dominio hacia los países latinoamericanos. Perfecto. ¿Algún aporte más? Profesor Segles, por favor, le cedo la palabra. Muy bien, respecto a la teoría de la dependencia, cuando hablamos de dependencia significa dominación de potencias y básicamente es que un país en subdesarrollo o en vías de desarrollo depende de la economía y depende de otros factores para estimular su propio crecimiento económico y es lo que pasó en América Latina. Poniendo el modelo centro-periferia, ponemos a los países del norte como centro, en este caso Estados Unidos con sus propuestas, y ponemos en la periferia a los países latinoamericanos, aquellos que debían aplicar esas reglas económicas que ellos llamaron como reformas económicas. Los países del centro, en este caso Estados Unidos, ejercen control sobre variables macroeconómicas. Y aquí es donde entra la otra teoría, la teoría del rebalse o el efecto derrame. Esta teoría del rebalse, el efecto es que la riqueza se lleva a los más altos extractos de la sociedad, es decir, que la clase media y la clase baja son los menos que consiguen recursos para subsistir. De manera práctica podemos hablar de que en sí el consenso lo que buscaba era primero solventar las necesidades en el marco macroeconómico y el rebalse o lo que sobre iba para el sistema microeconómico. En este caso serían las economías de Latinoamérica. También, si lo vemos desde el enfoque, la teoría de la dependencia en México, podemos ver que tras el consenso de Washington, México fue el alumno consentido y sí implementó muchas de las reglas establecidas en dicho consenso. Sin embargo,
llegó a convertirse en una potencia exportadora a México, pero no fue suficiente para competir con los productos norteamericanos. Y nuevamente México entró en crisis en el 94. En el 94 lo que sucedió es que la inversión extranjera se retiró y también hubo una devaluación en el 15% de su moneda, lo cual en esa misma década de 1990 el crecimiento económico y la generación de empleo en México fue bastante frágil y mediocre, resultando en una migración y una dependencia aún más extensa a Estados Unidos. De esta manera también podemos aplicar la teoría de la dependencia concretamente a México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Stiglitz. Ok, para finalizar en los últimos 2 minutos de este foro, quisiera hacer como última pregunta, ¿hay algún tipo de recomendación o de crítica que dos participantes pudieran opinar para poder finalizar este foro? Profesor Stiglitz, por favor, lo escuchamos. De acuerdo, gracias. Eso va más orientado a una crítica. Pues ya se sabe que el consenso de Washington implicó una alianza estrecha entre el capital financiero, tanto de los centros como de las élites internas de la periferia en este caso. Durante los 80 y los 90, pues varios de los grandes grupos económicos mexicanos, así como las empresas transnacionales que operaban en el país fundamentalmente para el mercado interno, lograron reconvertir sus empresas y orientarlas hacia el mercado externo. Si bien es cierto, aunque esto parezca positivo, no lo fue del todo, porque hubieron muchas empresas que no pudieron seguir el hilo de este fenómeno globalizador, por lo que terminaron desapareciendo. Entonces, como un ejemplo, en el afán privatizador de estos años, por ejemplo, en 1982 el número de empresas públicas era de 1.155 y en el 2003 se redujo hasta 173, o sea, básicamente fue más de un 70% de empresas que eran públicas que uno o se perdieron o dos fueron privatizadas, o sea, manejadas por empresas privadas. Así que no fue un tanto equitativo la aplicación del consenso de Washington, puesto que la mayoría o en sí los que más se beneficiaron pues fueron los creadores, en este caso pues Estados Unidos, puesto que todas las empresas transnacionales o en su mayoría eran pues los dueños eran de parte de Estados Unidos, perdón, y la mayoría de ganancias iban hacia ellos. Es decir, una economía o México como tal no podía sobrevivir únicamente con la exportación de productos. Es decir, todo tiene que tener un balance, no solamente lo exterior, sino que tuvieron que fortalecerse también las empresas internas en el país. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Y como último aporte, ¿alguna recomendación que se pudiera dar a ese tipo de consenso? Muy bien, respecto a esa crítica, también quiero abonar que indiscutiblemente los países más beneficiados fueron los países del centro y en especial los más industrializados. Y los grandes capitalistas también fueron los más beneficiados en el proceso. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente a la hora de pagar la deuda, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, perdón, son aquellos que cobraban con cuotas exageradas los préstamos e incluso hay algo también importante como crítica, que el consenso al momento de elaborarse no pensó en el medio ambiente, solamente pensó en el crecimiento acelerado de los países para pagar su deuda externa, sin importar que empresas que suministraban energía eléctrica son las más contaminantes y son las que más se desarrollaron y más produjeron en ese periodo. Entre otras críticas, también tengo que no fue un consenso en sí, porque hablar de consenso significa llegar a acuerdos y básicamente lo que sucedió es que América Latina, especialmente México, Argentina, Venezuela, entre otros, se tuvieron que acoplar y casi obligadamente aceptar
estas políticas económicas implementadas en el consenso para poder acceder a los préstamos que les otorgaba el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y para finalizar, solamente tengo una recomendación, que los países en vías de desarrollo lo que deberían de hacer es calificarse y adiestrar más su mano de obra para así producir y especializarse en mejores productos y servicios para que provoquen así una mayor productividad y competitividad en el mercado mundial. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sin lugar a duda, creo que una de las cosas más relevantes acerca de ese proceso es que, al final de cuentas, siempre los países en desarrollo o los países de periferia terminan siendo más afectados a largo plazo. E inclusive, aunque llegara a cambiar el enfoque que tenemos o el liderazgo, por decirlo de esa manera, de Estados Unidos, la situación de periferia de los países que presentan de la región latinoamericana es muy difícil que se pueda tornar algo positivo. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a todos los presentes por estar esta noche con nosotros. Agradezco cada uno de sus invaluables aportes y el hecho de que simplemente hayan estado acá. De antemano, muchas gracias, que pasen feliz noche y que les vaya muy bien. Feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación.